Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio al repaso. Denme un momentito. Ya, ya vi que nos toca el día de hoy. Tenemos de tema fraccionamiento celular y respiración. Entonces vamos a ir con algunas preguntas que tengan. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Ya pasaron? No, no creo que hayan pasado el examen de práctica, ¿verdad? Ah, perdón, no, no tenía el audio. ¿Alguien habrá respondido? A ver, ¿pueden por favor levantar la mano si es que ya llevaron algún examen práctico? ¿O todos los de aquí todavía les falta su examen práctico? Nadie, entonces a todos les falta. Genial, ya. Vamos con respiración celular entonces. A ver, a ver. Mm, mm, Examen de bien, ya. Novena semana, si no me equivoco, respiración celular y novena y octava semana de fraccionamiento. ¿M? Entonces, ¿qué parte de ambos temas se ha quedado un poco al aire? ¿Alguien que tenga alguna pregunta antes de iniciar? O sea, porque literal, chicos, esto no es para una nueva clase. No es para que ustedes puedan llegar a realizar sus consultas con respecto al tema que les compete el día de hoy. Entonces, a ver si pueden participar, ¿no? Para pues saber también si es que han llegado a entender o no. Ah, ok, Guillén, cuéntanos. Hola profesora, buenas noches. Tenía una pregunta respecto al fraccionamiento celular, sobre si podría mencionar algunas diferencias del centrifugado por gradiente y por diferencial. Centrifugado por gradiente y centrifugado diferencial. Ya, pero ustedes no han llevado teoría de eso, porque literal está en el PPT. Miren, Ah, vamos a compartir. sí, sí, sí lo llevamos, pero solamente para recordar porque Ah, ya, para creo que... recordar, ok. ajá. Ya, lo ponemos entonces, ¿ya? Para empezar por ahí. Entonces, tenemos varias cosas primero. Ustedes saben de que la diferenciación en este caso de lo que viene a ser el fraccionamiento celular que ustedes han visto, ¿no? Es básicamente generado por estas tres etapas. Ya saben que la primera etapa es un homogenizado, la segunda etapa va a ser un filtrado y la tercera etapa va a ser un centrifugado. En esta centrifugación, lo único que estamos tratando de generar es de que, de acuerdo a la velocidad, al tiempo, se puedan llegar a separar algunas organelas, ¿verdad? Sin embargo,
En el caso del fraccionamiento por gradientes de densidad, aquí lo que vamos a encontrar es de que las organelas se llegan a separar de acuerdo a su densidad, básicamente, ¿no? En un solo tubito. Y esto es debido a que ya no usamos solamente buffer, ¿ok? Para poder llegar a generar esa separación, sino que acá, no sé si pueden llegar a observar esta imagen, ¿no? ¿Se está observando? Sí, ¿verdad? Sino que aquí estamos viendo de que lo que se está utilizando para poder llegar a diferenciar, ¿ok? Por gradientes de densidad es utilizar sacarosa. Esa es la principal diferencia, ¿ok? Nosotros utilizábamos sacarosa anteriormente en la centrifugación que ustedes han hecho y no, a ver, voy a leer. Nadie. De repente, ya, ok, no. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que nosotros utilizamos es justamente una concentración de sacarosa. Acá te dice un molar, pero va a depender mucho de qué es lo que quieras separar, ¿ok? Y esa sacarosa va a generar de que se puedan llegar a diferenciar por densidad, ¿no? En diferentes etapas en el mismo tubito. En cambio, en el otro, ¿no? Lo que hemos estado observando es de que tú tienes que hacer qué cosa. La primera centrifugación hace de que todo lo más pesado baje y todo lo más liviano, por así decirlo, no se quede en la parte del sobrenadante. Pero no llegábamos a tener como que lugares, ¿no? En la zona del sobrenadante, ¿ok? De manera distinta con respecto a la presencia de organelas. Aquí no, aquí todo estaba mezclado, por así decirlo, en la parte del sobrenadante y todo lo más pesadito se quedaba en la parte basal, ¿no? En el pellet. Y luego lo que hacíamos para poder seguir separando, ¿no? Cada una de las organelas más livianas era básicamente pasar otro tubito, el sobrenadante y seguir generando más velocidad y más, y bueno, le ponías tiempo quizás, ¿no? Ya, pero acá no usábamos lo que viene a ser la sacarosa, ¿ya? Entonces, en el caso de la centrifugación por gradiente de densidad, vamos a utilizar básicamente sacarosa y la sacarosa la podemos poner incluso en diferentes, esperando diferentes tiempos, como acá lo ven, miren, ¿no? Tenemos pues una sustancia a la que queremos separar con la sucrosa y vamos a ver que de acuerdo al tiempo, la sucrosa puede llegar a generar de que en distintos lugares se llegue a separar, ¿ok? Las organelas de distinto tamaño también. Eso básicamente, ¿ok? Y después lo que se hace para poder separarlas, porque ustedes dirán, pues, pero si todo lo tengo en un tubito, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese tubito yo puedo empezar em, a generar que se eluya, por así decirlo, empezamos a botar, ¿no? De a pocos diferentes cantidades de esa solución y en cada una de esas soluciones muy probablemente vamos a tener una parte de la organela que deseamos, ¿no? O bueno, en este caso las organelas en tubitos diferentes también. Ya esto normalmente se hace, si es que lo ven así, es porque lo hacen a veces en una columna. Y la columna lo que tiene es un piquito para poder abrir y es como si tú abrieras un caño, ¿no? En ese caño tú vas a tener acá el piquito y acá la solución con sucrosa. Vas a dejar que empiece a separarse, ¿no? Y luego tú puedes empezar a abrir el piquito para que lo que está en esta zona de aquí empiece a bajar, ¿no? Aquí como en este lado, por ejemplo, empieza a bajar y luego desaparece, por ejemplo, el verde, se queda esta parte roja y luego empieza a eluirse la roja y al final se queda con la parte celeste, ¿no? Que es lo mismo que estamos viendo en este cuadrado, ¿ok? Entonces, eso es lo que normalmente se realiza en una centrifugación por gradiente de densidad. Yo creo que con eso de repente ya lo pueden llegar a diferenciar. ¿Ok? Esa es yo creo que la principal diferencia. No creo que les pidan muchas cosas más, a menos que les hayan explicado algo más. Ok, ya, genial. Profesora,
Profesora, una pregunta. Mi profesor había mencionado que, por ejemplo, en la centrifugación por gradiente de densidad se podía también usar el cloruro de cesio. No sé si... ¿Cómo se usaría en ese Claro. caso? Pues simplemente ahí lo que necesitas es una sustancia que puede llegar a tener, o sea, que puede llegar a separarlos básicamente por la densidad, indistintamente a qué producto sea, ¿no? La sacarosa hace que se genere una cierta viscosidad, por así decirlo, ¿ya? Entonces esa viscosidad hace de que también las partículas se separen de manera distinta y es por la densidad que tenga cada una. Igualito, ¿no? Si es que utilizas otro tipo de compuesto que no sea sacarosa, puede llegar a tener la misma situación, ¿ya? Pero no es porque, bueno, eso va a generar que atrape quizás algunos tipos de compuestos. No lo creo, la verdad. Yo he visto centrifugaciones por gradiente de densidad que básicamente lo hacen con columnas, ¿no? Que en este caso son de sílica, por ejemplo. Y ahí ya es otra cosa, totalmente diferente. Es química, básicamente. Ya, entonces, pues ustedes están en biología. No creo que les pregunten eso, la verdad. ¿Tienes alguna otra consulta? Durán, creo que por ahí. Durán. Profesora, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que Buenas pasa es noches. que yo tengo una duda, pero Ujú. no es del tema, o sea, sí, pero es sobre mitosis y meiosis. No sé si también lo puedo consultar, por favor. Estamos ahorita en el tema de centrifugación, perdón, fraccionamiento y respiración, porque de hecho también tienen otro día para ver meiosis y mitosis. Eh, ¿Qué tal te parece si es que pregunto primero sobre estos dos temas y si es que nadie llega a consultar, empezamos con tu pregunta? ¿Sí? ¿Puede ser? Claro, está bien. Ujú, muchas gracias. Ya, ya, ok. ¿Los demás chicos tienen alguna otra duda con respecto a esto? Ok, por ahí creo que hay una manito. Álvarez, Tomás, Sí, buenas noches, profesora. Tengo una pregunta, Hans. es sobre el proceso de homogenización. Ya, Sucede que según el PPT, no, según la guía, según la dice guía. que, Ah, ajá, según la guía dice a que ver. las organelas llegan a lograr purificarse. O sea, para llegar a purificarse, algo así, purificación es lo que menciona y no entendí muy bien eso. Quisiera saber si nos puede explicar eso. A ver, yo quiero primero leer bien qué es lo que dice la guía en esa zona que tú me dices que han mencionado que se purifica. Purificar es un término muy específico. Significa detener o tener algún tipo de organela sola, ¿no? O tratar de hacerlo. A ver, vamos a ver. O sea, más que Ah, nada, lo principal de la homogenización, ¿no? Que es que las organelas estén en un buen estado para lograr la ujú. purificación. Para empezar, ok. Para empezar es diferente, ¿no? Porque en el caso de las fracciones celulares, en el homogenizado, mira, si yo observo este enunciado, te mencionan aquí ruptura de las células o tejidos para obtener un lisado celular, ¿ok? De tal modo que se liberen sus componentes, en particular básicamente sus organelas. Pero aquí obviamente la función es que nosotros obtengamos organelas íntegras, ¿no? Porque imagínate si es que nosotros obtenemos una organela pero ya toda destruida, ¿no? Y acá te menciona también que lo que necesitamos es que no sufran mayores daños y que se encuentren en condiciones adecuadas para su purificación. Quiere decir de que la purificación va a seguir posteriormente, ¿ok? No significa de que el homogenizado es un purificado, no, ¿ya? ¿Por qué? Porque la purificación lo que hace es, el concepto básicamente no es tratar de llegar a generar pues un estado en donde a una organela la encontremos pues un poquito más concentrada, ¿no? Que encontramos muchas del mismo tipo de organelas, ¿no?
esperando pues que no tenga contaminantes, ¿no? E igual ese término lo hemos visto en PCR, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, en extracción de ADN también, ¿no? Pero no necesariamente estamos diciendo de que con el homogenizado ya lo purificamos, no, se está iniciando, ¿ok? O sea, está por pasar a una purificación. ¿Qué pasa? Imagínense de que ustedes tienen, a ver, ¿qué pueden llegar a tener? ¿No? Mm, no se me ocurre nada, pero bueno, no sé, un rompecabezas de Lego, ¿no? Y cada uno de estos Legos tiene colores diferentes, ¿ok? En un homogenizado lo que vamos a tratar de hacer es, primero, tratar de que todo no se encuentre unido, ¿ok? Sino que empecemos a tener pues las piezas un poco más libres, ¿no? ¿Ok? Sin que cada Lego se rompa realmente, sino que lo tengamos libres, ¿ok? Para después empezar la purificación. ¿Qué cosa empieza a generarse en esta purificación? Vamos a empezar a separar, ¿no? Todos los rojos, todos los azules, todos los verdes, ¿ok? Entonces, un homogenizado eh, utiliza normalmente, por ejemplo, un buffer, ¿no? Y este buffer lo que va a hacer es mantener, ¿qué cosa? ¿Qué va a mantener el buffer? ¿No? ¿Nada? A ver, de nuevo. En el homogenizado, que es el primer paso, ¿no? Ustedes han utilizado un mortero. ¿Se acuerdan de qué es un mortero? ¿No? Tampoco. Sí, Sí, profesora. es como para lo que se utiliza también acá en la cocina, algo así. Ajá, 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 es igualito. para manera de aplastar algo, ¿no? Algo así. Exacto, muy bien, ¿ya? Ustedes saben de que el hígado que ustedes han utilizado es un órgano, ¿sí o no? Si yo hago un centrifugado directo, ¿qué pasará? ¿Podré llegar a separar realmente los núcleos? No, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un órgano, significa de que ese órgano ha sido generado a partir de un tejido y de que estos tejidos están llenos de células adheridas, juntitas. Entonces, ¿qué hacemos con un homogenizado? Con un homogenizado empezamos a preparar la muestra, chancándola, ¿no? En este caso era un homogenizado pues mecánico utilizando un buffer. Y este buffer lo que te permitía era de que se generara una correcta presión osmótica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque imagínense de que yo rompo mi célula y expongo a todo lo que está adentro de esa célula. ¿Qué puedo tener adentro de una célula? Puedo tener núcleo, puedo tener retículo endoplasmático, ¿no? Puedo tener mitocondrias, puedo tener varias cosas, ribosomas, etcétera, ¿no? Pero todas estas van a tener membrana o no van a tener membrana en algunos casos, ¿no? Pero las que tengan membrana, imagínense que yo la exponga a un medio X, que no sea el equilibrado. ¿Qué pasará con esas membranas? ¿Se acuerdan de nuestra clase en donde poníamos en un medio hipotónico, hipertónico? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba si yo cambiaba un poquito la osmolaridad? Uy, ya resetearon. ¿Podrían deformarse, profesora? Sí, se pueden deformar, uno de ellos es que se pueden deformar, otro pueden lisarse si es que en cambio, ¿no? La osmolaridad cambia a una, por ejemplo, a una hipertónica, ¿no? Ujú, ¿ok? Bueno, perdón, con una hipotónica. ¿Ya? Entonces, de cualquiera de esas maneras, igual vamos a tener daños en las organelas pequeñas. Entonces, un homogenizado lo que hace es tratar de preparar justamente la muestra para seguir con lo que viene a ser el filtrado, ¿no? La obtención, obviamente, de este líquido que se supone ya no tiene la cantidad de tejido que nosotros normalmente tenemos en un órgano, ¿no? Sino de que ya todo este líquido va a estar compuesto pues de los restos que han podido ser machacados con este primer paso, el homogenizado, ¿ya? Pero para esto tenemos que llevar a la muestra a que se encuentre en un estado adecuado también para no poder dañarla, ¿no? Y en este caso el buffer, ¿no? Nos va a ayudar bastante a generar esta osmolaridad. ¿Ok?
Además de que mencionan también que el buffer normalmente pues tiene un pH adecuado, ¿no? Entonces el pH también influye mucho a que ciertas enzimas quizás no lleguen a generar una activación y empiecen a degradar también, ¿no? Que es lo que no queríamos. Ahora, otra de las cosas que también hemos utilizado es el mortero, pero frío. Entonces ese mortero frío lo utilizamos básicamente para inhibir la, bueno, para disminuir la temperatura. Y ustedes saben de que a una temperatura que no es la ideal, una enzima trabaja o no trabaja. No trabajo. No trabaja, entonces si la enzima no está trabajando y la enzima puede degradar los compuestos X que estén por ahí, ¿no? Incluidos las organelas, entonces estamos tratando de inhibir de que estas organelas también se lleguen a dañar por ellas. ¿Ya? Entonces tenemos varios factores aquí en la homogenización que pues nos conllevan a obtener un líquido en este caso, ¿no? Que después va a ser filtrado. ¿Ok? Entonces, la primera parte del homogenizado, básicamente, pues vamos a generar, en este caso, un machacado, no una purificación como tal, ¿ok? Pero se necesita, ¿no? Como inicio para empezar la etapa de fraccionamiento, sí o sí. Porque ya les mencioné, ¿no? ¿Qué pasaría si es que yo no hago un homogenizado o yo ni siquiera llego a liberar las organelas de la célula? Simplemente yo obtendría células completas y no generaría la liberación ni la obtención de organelas. Aquí tu objetivo general fue la obtención de organelas distintas, ¿no? ¿Cuáles eran? Núcleos y mitocondrias, ¿verdad? Que eran los que pues al menos se podían observar. Entonces, como nosotros hemos tenido como objetivo, ¿no? La obtención de ambos tipos de organelas, lo primerito era liberarlas de la que las contenía, que en este caso es una célula. Entonces, para poder liberar todo lo que estaba dentro de esa célula, ¿no? Se pueden utilizar varios tipos de homogenizado. Uno de ellos es justamente la ruptura mecánica, ¿no? Este es un método homogenizado que si bien es cierto es un poco agresivo, un poco digo porque si bien es cierto nos ha salido bien, ¿no? Pero pues es uno de los métodos que nosotros utilizamos para romper primero esa célula, primero separarla de los tejidos, ¿no? Y luego romper esa célula para que libere todo el contenido, en este caso el contenido núcleo, reticulado plasmático, ribosomas, todo eso, ¿ya? Pero no solamente hay ese tipo de método para poder llegar a homogenizar, sino también vamos a tener otros métodos no mecánicos que acá ya no involucran morteros, sino que en este caso involucran otras cosas, ¿no? Como por ejemplo detergentes. Y menciono detergentes porque ustedes también han tenido la oportunidad de generar esta liberación, ¿no? de compuestos de dentro de la célula por medio de algunos detergentes en la etapa de extracción de ADN, ¿no? Entonces aquí como que ya les estaban dando una introducción a cómo llegar a romper una célula, ¿no? ¿Ok? Entonces recordemos acá que la célula está compuesta de una membrana, ¿verdad? Una membrana y adentro van a estar todos los compuestos. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Romper la membrana primero para que se liberen. Entonces, ese rompimiento de membrana se puede dar por esta parte, la mecánica que mencionábamos hace rato, pero también se puede dar por métodos enzimáticos, ¿no? Como por ejemplo algunas enzimas que pueden llegar a generar la lisis, ¿no? O bueno, en este caso el rompimiento de la membrana. Químicos como detergentes, y ustedes saben de que los detergentes, pues pueden llegar a desestabilizar lugares que tengan bastantes grasas. Y la membrana está formada básicamente por fosfolípidos, ¿no? Físicos como choque osmótico. ¿Alguien puede decirme qué cosa es un choque osmótico? O choque térmico de repente. Cualquiera de las dos. Choque osmótico ya lo han estudiado también. Y lo hemos estado mencionando hace ratito. ¿Es un tipo de ruptura? Sí, pero, o sea, me iba por la explicación más que por lo obvio.
La explicación en este caso de por qué, por ejemplo, un choque osmótico generaría un rompimiento, una ruptura de la membrana, ¿no? Es básicamente porque, o sea, en un shock osmótico significa que yo voy a cambiar, ¿no? Agresivamente la osmolaridad en el medio de esa célula. Y ya hemos estudiado, como les dije hace rato, ¿no? Pues si yo lo pongo en un medio hipertónico, ¿qué pasaba, no? ¿Qué pasaba con la célula? ¿Qué pasaba si yo lo ponía en un medio hipertónico? La célula que empezaba a generar liberación o absorción de agua. ¿Liberación? Liberación, ¿no? Y ahí se genera un proceso, ya bueno, pero, o sea, en el caso de biología celular es cancelatorio el examen, pero en su teoría no, y se están olvidando cosas, ¿no? Entonces traten de estudiar eso también, ¿ya? Entonces, como mencionábamos, ya, yo puedo cambiar la osmolaridad a un medio hipertónico, bacán, y se va a empezar a perder agua, pero eso quizás no era el objetivo. ¿Qué otro choque osmótico podemos llegar a generar para que se rompa la célula? En una célula animal, ¿se acuerdan? Si la célula llegaba a absorber demasiada agua, podía generar una lisis, ¿verdad? Entonces, el choque osmótico hace eso, genera una lisis. Por lo tanto, muy probablemente utilicemos, por ejemplo, medios hipotónicos, ¿no? Que puedan generar esa lisis, ¿ya? Otro método que se utiliza es el choque térmico. Y en el choque térmico yo voy a poner a una célula de lo que está, por ejemplo, a temperatura ambiente, la voy a subir a temperaturas altas, ¿no? A 60, 70 grados, ¿no? Muy rápidamente, o sea, la voy a pasar rapidito y luego la vuelvo a poner en frío y así como que se va a empezar a generar un cambio agresivo en temperaturas y ningún organismo logra, logra soportarlo, ¿no? Entonces empezamos también a ver degradación de la membrana y liberación de su contenido de la célula. Ultrasonido hace lo mismo. El ultrasonido son ondas, ¿no? Normalmente se generan a partir de una máquina que justo manda estas ondas y esas ondas generan la desestabilización de la membrana y empezamos a ver también la liberación de su contenido, ¿no? Ya, eso es lo que vamos a repasar quizás con esa parte. De repente por ahí no se ha entendido para qué se utiliza una homogenización. Entonces ahorita ya saben de que la homogenización lo que me va a permitir es, pues, primero, tratar de romper la membrana celular, ¿no? Incluida también las uniones que se tengan entre célula con célula, tener la disponibilidad de todo el contenido celular fuera, ya no cercado o limitado por una membrana celular, o sea, no como tal una célula, sino que todo el contenido va a ser liberado al medio. ¿Y por qué? Porque yo voy a tener en el medio, ¿no? Todas las organelas que quiero para después empezar a separarlas, ¿ok? Entonces, ese viene a ser el primer proceso. ¿Qué más? Vamos, ¿dónde dejé mi PPT? Se me perdió. Ya, aquí está. ¿No? Entonces, ahí está. El buffer o amortiguador es justamente aquel que me va a ayudar a generar una presión osmótica adecuada. ¿Por qué? Porque pues en ese caso utilizábamos el método mecánico, ¿no? Y en el método mecánico yo no quería generar este choque osmótico tan fuerte, ¿ya? Nuevamente, va a depender mucho de qué situación quieras o quieras obtener, ¿no? A veces, no sé, quisieras obtener solamente ADN, ¿se puede con un choque osmótico, un choque térmico? Sí, ¿no? Pero si quisieras, pues, obtener una organela, un método mecánico sería el más ideal, ¿no? ¿Ok? Luego viene el filtrado y ustedes, pues, utilizaron una gasita, ¿no? Y esta gasita lo único que hace es tratar de recuperar las partes más grandes, ¿no? De este órgano que habían utilizado para machacarlo en la primera parte. Y luego todo el líquido va a contener justamente los compuestos pequeñitos que es básicamente todo el contenido de una célula, ¿no? ¿Ya? Obviamente de los que se pudieron llegar a, a liberar, ¿no? Porque hay otros que no se han podido liberar y que son estos pedazos grandes y obviamente esos van a ser recuperados con la gasa, ¿no?
Esta gasa obviamente se retira, no es que yo necesite esta zona, sino que voy a necesitar de este líquido, ¿ya? Entonces, a partir de este líquido vamos a proceder con el siguiente, con el centrifugado. Y en el centrifugado, pues dependiendo de la velocidad o las revoluciones por minuto, ustedes lo van a encontrar como RPMs, ¿no? Vamos a tratar de separar, ¿no? A las organelas, ya sea por velocidad, con algún tiempo en específico o incluso por algunas temperaturas, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas son las condiciones de la centrifugación, ¿no? Que normalmente pueden llegar a alterar, ¿ok? ¿Qué es lo que obtenemos aquí? ¿Ya? Hay algunas organelas que requieren de temperaturas bajas para que no se empiecen a degradar, ¿ya? Porque nuevamente son organelas que pues su contenido es básicamente enzimático, entonces al final, ¿no? Liberan su contenido y ellas mismas son las que son destruidas, ¿no? Em, ¿Qué más? En el centrifugado vamos a ver, ¿no? Que ustedes han tenido varias etapas. En una primera centrifugación que hicieron, si no me equivoco, a 3000 RPMs. Confírmame, por favor. Y no, Sí, Sí, profesora. profesora. ya, 3000 RPMs, ¿no? Por un tiempo en específico, que fue básicamente unos 3 minutos, si no me equivoco. Podíamos llegar a obtener dos fases. ¿Cuáles eran? ¿Cómo se llamaban? A ver, estas son las dos fases, ¿no? ¿Pueden ver esta imagen? La fase de acá y la fase de acá, ¿no? Eso obviamente con un tubito pequeño, no era en este tubo enorme. ¿Cómo se llamaba? El A ver, sedimento y el sobrante. el sedimento y sobrenadante. Ahora, ¿cuál es el sedimento y cuál es el sobrenadante? El ¿Cuál es? A ver, sobrenadante es lo que está arriba y el ya, sedimento es lo que está abajo. ya, el sobrenadante viene a ser todo lo que cae, ¿no? El sobrenadante, el pellet. El pellet o pellet o sedimento viene a ser todo lo que está aquí abajo, lo que ha caído, lo que tiene más peso, y lo que no tiene tanto peso se va a quedar pues en la solución, ¿no? ¿Ok? Entonces, por medio de este método de centrifugación, normalmente la densidad, en este caso el tamaño, ¿no? Va a ser fundamental para poder llegar a separar a las organelas, ¿no? Entonces, ya sabemos de que las organelas que hemos estudiado eran el núcleo, la mitocondria. Bueno, el núcleo no se considera, ¿no? Como tal una organela, pero bueno, tenemos al núcleo, tenemos al mitocondria, tenemos al ribosoma, ribosomas, que era teórico básicamente, ¿no? También te mencionaban por ahí retículos endoplasmáticos, varias cosas que pueden llegar a ser separadas, ¿no? Pero todo a partir de varias centrifugaciones sucesivas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que yo voy a empezar a separar con una centrifugación inicial es lo más grande, ¿no? Y lo más grande pueden ser restos de membrana que no han sido, pues, degradados a moléculas pequeñas, ¿no? Pueden ser los núcleos, ¿no? Pero en el sobrenadante se va a quedar todo el resto, lo más pequeñito. Y luego ese sobrenadante lo pasábamos a otro tubito, ¿no? Y volvíamos a generar otra centrifugación. Pero esta centrifugación ahora era mucho más potente, por así decirlo, ¿no? Entonces, en esta centrifugación le poníamos a más revoluciones por minuto, le poníamos a más tiempo también, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitábamos de que las pequeñas organelas con ese tamaño tan chiquito, ¿no? Pudiera llegar a tener el tiempo suficiente como para llegar a sedimentar, ¿no? Entonces, aquí lo hicimos a partir de 10.000, si no me equivoco, 10.000 RPMs por 8 minutos y obtuvimos la fracción mitocondrial, ¿no? La fracción mitocondrial en una segunda centrifugación estaría en esta zona, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la que sigue en peso, ¿no? Con respecto a las demás organelas. Y las demás organelas se van a quedar en el sobrenadante. Las demás organelas, si es que quisiera seguir separando, bueno, estaba acá, ¿no? En esta de acá. Pero nosotros hicimos dos nada más, ¿no? Así que si quisiéramos seguir separando, podríamos llegar a seguir separando.
Perdón, esta es de aquí para acá. Ya, aquí está el homogenizado y filtrado, ¿no? Pasaba por una primera centrifugación. Acá tenemos un montón de cantidades de restos de la célula, ¿no? Y todo lo más pesado se iba a caer. Entonces, lo que pesaba más, aquí estaba el núcleo, ¿no? Y por acá se quedaban todas las organelas pequeñas. Luego, este sobrenadante se utilizó para poder generar un nuevo centrifugado mucho más potente, como les dije, ¿no? Y esta vez le dábamos más tiempo para que las organelas con mayor peso entre ellas, ¿no? Pudieran tener el tiempo de sedimentar. Al sedimentar, ¿no? Esta fracción era la fracción mitocondrial, ¿no? Y aquí se encontraban las mitocondrias y aquí se encontraban todo lo demás. Quiero decir, retículos endoplasmáticos, quizás ribosomas, lo más chiquitito, ¿no? Y como les dije, si yo quisiera seguir generando separaciones por tamaño sin utilizar ningún tipo em, de sustancia, ¿no? Viscosa, como lo que vimos hace rato en la parte de centrifugación por densidades, si solamente es con el buffer, ¿no? Pues yo tendría que seguir generando centrifugaciones y centrifugaciones, ¿no? Pero a más revoluciones por minuto y con más tiempo, que son justamente los factores que afectan en una centrifugación, ¿ya? Y así, entonces, también hemos visto, por ejemplo, ¿no? La verificación de cada uno de estos sedimentos, ¿sí o no? Si nosotros queríamos verificar que existiera la presencia de núcleos en el sedimento de la primera centrifugación, ¿qué hicieron? Cuando nosotros quisimos verificar que en el sedimento existió, ¿no? Núcleos, ¿qué le hicieron? Sus ojitos fueron tan potentes de ver, mira, este es el sedimento y ahí estoy segura de que hay núcleos. ¿Dijeron así Y o no? le colocamos la tinción azul de metileno. Muy bien, le colocaron una tinción, ¿verdad? Y en este caso lo tiñeron con azul de metileno, ¿no? El azul de metileno es un colorante que se adhiere pues a lugares ácidos, ¿no? Como lo que es el núcleo. Entonces lo tiñó, ¿verdad? Lo tiñó de azul. Y pudimos observar esos círculos, ¿no? Esos círculos azulitos, ¿no? Que eran regularmente, ¿no? Su tamaño era regular, o sea, sí se podían observar. Pero luego, si quisiéramos ver algo más chiquitito, ¿no? Como por ejemplo la mitocondria, utilizábamos otro método de tinción. Ya no solo el de metileno, ¿no? Sino El verde de Janus, algo así era, el creo. verde de llanos. Muy bien, Zuluaga. Zuluaga está lista para su examen. Zuluaga Quispe Carolina. Entonces, ¿no? Solo así, solo si ustedes pues verifican observando, ¿no? Podríamos llegar a decir si es que funcionó o no funcionó esa centrifugación diferencial. Porque imagínense que solamente yo me imaginara que ahí están los núcleos o que están las mitocondrias. Nadie me va a creer. Tengo que corroborar, ¿no? Y esto se corrobora con visualización. Obviamente, si yo lo visualizo sin tinción, no voy a ver nada, pues, ¿no? Todo lo voy a ver igual. Entonces aquí lo que hago es ayudarme a visualizar el microscopio. ¿Con qué? Con colorantes, ¿no? Entonces aquí tenemos dos distintos colorantes. En el núcleo azul de metileno, recuerden, y en la fracción mitocondrial utilizamos el verde de Janus, ¿ya? Y ya, como mencioné hace rato, no, eso también viene a ser el fraccionamiento celular, ¿no? Que les mencionan solamente aquí, lo más importante es que dependiendo de las revoluciones por minuto o también llamados, pues, la velocidad a la cual nosotros pongamos el movimiento del rotor, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Ay, no, me pasé. Entonces, se generará justamente una separación ideal de algunas organelas, ¿no? Entonces, hay organelas más chiquitas, como por ejemplo los ribosomas, le siguen en tamaño más grande el retículo endoplasmático, por ejemplo, vesículas pequeñas, ¿no? Le sigue
como un poquito más grande, unas mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, y mucho más grandes y mucho más, con más tamaño y más peso también, el núcleo y también el citoesqueleto de la célula, ¿ya? Entonces esperaremos tener siempre una sedimentación más rápida, ¿no? Con menos RPMs o con menos velocidad de las organelas que pesan más. Por eso yo creo que en otros repasos les decía, ¿no? A mayor RPMs, menor tamaño vamos a encontrar de organelas, ¿no? ¿Ok? Entonces es como indirectamente, no. em, ¿Cómo se le dice esto? Es inversamente proporcional, ¿no? Ujú, ¿ya? Ok. Obviamente también para esto, chicos, no es que yo de frente haya, quiero encontrar ribosomas, ¿no? Entonces, según mi tablita, yo le tengo que poner a 300.000 gravedades por 120 minutos. Entonces lo voy a hacer desde aquí, le voy a pasar aquí. No, no se puede, porque yo cuando le ponga tanta cantidad de RPMs sin haberlas dividido primero, entonces yo voy a obtener todo lo que pesa, incluyendo lo chiquitito, ¿no? Por eso es que acá hacemos centrifugaciones seriadas, por así decirlo, ¿ya? Y cada centrifugación seriada dividirá en pellet y sobrenadante a mi solución, ¿no? Luego, si se dan cuenta, yo no estoy agarrando todo de nuevo para centrifugar, ¿verdad? Estoy agarrando solo esta zona de acá, esta zona de acá, ¿no? ¿Y por qué? Porque si es que yo agarro todo, pues me voy a volver a llevar los núcleos, lo más pesado. Entonces eso es lo que no quiero, ¿verdad? Entonces, si en una primera centrifugación yo ya me deshice de unos núcleos, pues todo lo demás, que es más chiquitito, voy a volverlo a utilizar para poder generar una separación nuevamente de lo más grande, ¿no? Y luego sí, voy a volver a agarrar esto de acá, que es lo más chiquitito, si quiero volver a generar la diferenciación con organelas pequeñas, como el retículo endoplasmático, por ejemplo. Si es que yo quisiera volver a generar la separación y obtener, por ejemplo, ribosomas, generaré nuevamente una centrifugación con solo el sobrenadante, ¿ya? Entonces, de esta manera, un fraccionamiento celular me permite separar con centrifugados seriados, ¿no? Distintas organelas por su peso. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, las imágenes, ¿no? Pues normalmente teníamos estos circulitos bien azules, ¿no? El resto es todo esto de aquí, como ven, muy probablemente sea citoesqueleto o restos básicamente de tejido que todavía se ha quedado por ahí, ¿no? ¿Ok? Y por otro lado, acá no tenemos una imagen real de cómo se observarían mitocondrias, pero las mitocondrias eran bastante difíciles de teñir y de observar también, ¿no? Por más que le pusimos verde de Janus, a veces las, las pequeñas mitocondrias no se veían adecuadamente, pero eran algo así como unas pequeñas bolitas, ¿no? Como lo de acá que lo que hacían con el verde de Janus era generar como una iridiscencia media verdosa, ¿no? Que nosotros con el micrométrico podíamos observar, ¿ya? Pero como les digo, era bastante difícil. Ya es difícil separar mitocondrias, ¿no? Con métodos como estos que no son, pues, realmente finos, ¿no? Es un experimento que puede tener fallas, de hecho. Podemos tener la separación de sí células más pequeñas, pero a veces podemos llegar a tener cosas grandes, ¿no? Por ahí no nos ha funcionado tan bien, ¿ya? Pero hay otros métodos mucho más finos, como les digo. Esos otros métodos finos suelen ser, pues, métodos ya muy caros, ¿no? Como les digo hace rato, hay un método en química que utiliza columnas de sílica. Y estas columnas normalmente te logran separar compuestos químicos, o sea, imagínate, metabolitos, ¿no? Dependiendo de la densidad que se tenga. O incluso si yo le pongo, por ejemplo, compuestos polares o apolares también. Hay un montón de cosas que se pueden hacer solamente tratando de separar compuestos. ¿Ok? Ya, entonces, ya para no explayarme, creo que por ahí, qué bonita esa foto, muy bonita. Le salió bien bacán, ¿no? Si
Si se ven ahí, no es lo celeste, sino es lo azul intenso, es lo que son los núcleos, ¿no? Ya, muy bien. Sedimentos, ya, ok. Entonces, creo que con eso por ahí y ya está, ¿no? Profesora, Eh, disculpe, lo que muestra mi compañero en la foto, o sea, esa es la tinción de azul de metileno, ¿verdad? es la tinción con azul de metileno, sí. Pero es la fracción mitocondrial o es la fracción nuclear. ¿Qué opinas? Nuclear. Nuclear, claro, ¿no? ¿A cuántos aumentos los has observado? ¿O cuál es el aumento, ¿no? A veces te piden también cuáles son los aumentos totales. ¿A cuánto lo han observado, chicos? Creo que 400X, profesora. Ujú, lo han visto a 400X, ¿no? Y mira, a pesar de que lo han visto a 400X, lo han visto grandecito al núcleo, ¿no? Yo lo puedo ver, incluso le puedes hacer zoom, ¿no? Pero sí se ve, ¿no? Eso es uno de las pocas organelas que se pueden ver adecuadamente. Ya las mitocondrias, como son más chiquititas, pues está difícil, ¿no? Pero bueno. Profesor, una pregunta. Ujú. ¿Con la tinción de verde ya no se tendría que ver verde? Se ve, realmente sí se ve medio verdoso, pero es un verde así como cuando, es que creo que tengo una imagen, pero a ver, ¿cómo se ve? Como cuando tienes esos juguetitos que brillan en la oscuridad. Algo así se ve ese verde, ¿ya? Solamente que es solo cuando tú juegas con el micrométrico, porque dependiendo de la luz puede llegar a generar ese verde medio raro que les digo. Pero el fondo no va a estar verde. Si se han dado cuenta, el fondo, ¿no? Es, creo que medio azulado. Lo único que se ve y se adhiere este verde era a la mitocondria. Ya les pueden preguntar eso, les pueden preguntar cuál es el fundamento también, el fundamento de la utilización del verde de llanos para mitocondrias. Y eso está en su guía. Profesora, entonces esta segunda imagen que mandé vendría siendo la observación de las mitocondrias, ¿no? Bueno, acá yo no veo mitocondrias. Quizás esos pequeños puntitos. No Pero por el necesariamente fondo, el que tiene el puntero, no, pero hay pequeños puntitos chiquitititos que están como dispersos, no sé si ven todo lo que, porque todo lo que está ahí parecen restos, ¿no? Que también parecen incluso tener núcleo, o sea, no ha sido quizás bien separado, ¿ok? Pero hay puntitos muy pequeñitos alrededor. De hecho, yo pensaría de que tu imagen más parece ser de una fracción nuclear, pero bueno, si tú dices de que esa es tu fracción mitocondrial, te diría que las pequeñas bolitas que están por ahí son las posibles mitocondrias, pero nuevamente tendría que observarlas para poder hacer este movimiento del micrométrico y verificar que justamente se observen medias verdosas. Yo tengo un video por acá, pero a ver, como les digo, es un poco difícil que él llegue a tener esa muestra el docente para su examen. Ya solamente se los digo, pero si que ustedes lo quisieran observar por la curiosidad que siempre hay y por el conocimiento, me parece muy bien. Ay, no, he borrado mi historial. He borrado mi historial y mis videos, así que no los tengo. Voy a tratar de buscarlos de todas maneras. Otra pregunta, buscando mientras que alguien por ahí se anima. Ya, si no hay anima, si nadie se anima, de repente por ahí creo que su compañera quería consultar algo de meiosis y mitosis. Profesora, por si acaso, un compañero, ahí comentó, comentó en los comentarios, Ujú. este, quisiera, si puede aclararla también, me da curiosidad. ¿De qué comentarios qué? ¿De qué? No entiendo. Ha puesto un comentario que dice, profesora, ¿cómo se leía TRIS 10 pH 7,5? 7,5. Se refieren a la molaridad.
porque pues es un tris de molaridad de milimoles, ¿no? De 10 milimoles en pH de 7.5. ¿Cómo se lee? No entiendo, es cómo lo pronuncio. No sé, se me dio la curiosidad de que comentaras a mi compañero. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? O sea, si lo leo es tris 10 de tris de molaridad de milimoles 10, ¿no? Bueno, es tris 10 milimoles, ¿no? pH 7.5. Pero eso de 10 milimoles, pH 7.5 es la condición a la que se está poniendo ese buffer, ¿no? Llamado buffer tris. Ujú. Ya, esa condición, 10 milimolar. Ujú. Y a un pH de 7.5, y es un pH casi neutro, ¿no? Entonces hemos hablado también que un pH casi neutro es importante si es que no queremos tener este cambio osmótico fuerte, ¿ya? Recuerden siempre las condiciones. Si yo le pongo un pH de 4, no va a ser igual de ponerle un pH 7.5, ¿no? ¿Ya? Entonces, un pH 4 es un pH ácido y obviamente puedo llegar a dañar también algunas cosas. Normalmente los tris o los buffers suelen estar un pH neutro. Ujú. Profesora, disculpe, Sí. el tris 10 milimoles con pH 7.5 se usaba junto para moler el hígado, ¿verdad? Ujú, ese mismo. Ujú. Es lo que estábamos hablando al inicio, que era el buffer que yo utilizaba para poder llegar a mantener la osmolaridad, ¿no? Ujú. ¿Cómo se lee? Pero que van a tener examen oral. Ya, a ver, cuéntenme. Por ahí una de sus compañeras quería consultar. Creo que por ahí, Profesora, ¿no? yo sí tengo una duda sobre la clase de meiosis. Ya, a ver, vamos a Y ver es si es sobre que... Pero practican. sí, sí, disculpe. ¿Cómo es el proceso de formación del CO2 en la fermentación? ¿De meiosis? Sí, de ¿Ese es de meiosis. meiosis? ¿Ese es de No, por lo meiosis? meiosis creo mitosis. ¿Qué? Respiración ¿Formación de celular, creo que CO2? es. Ah, Ya sí, están, disculpe, ya, discusión celular. ya están dando... Ya, ya están que se mezcla la información. Ya, la formación de CO2, ¿me dices para qué? O sea, para la fermentación. Ya, muy bien, para la fermentación. Ya, y justo hoy día teníamos esa clase, pero ya pues, se nos ha ido. A ver, respiración celular. Voy a pasarla de una vez rapidito. Dejar de compartir y compartir la de respiración celular. Ya. Su compañero ha mencionado cómo así que la célula puede llegar a formar CO2. Eso es lo que entendí, ¿verdad? Ya. Ustedes saben de que una célula como la levadura Saccharomyces cerevisiae es una célula eucariota fúngica, ¿verdad? Y una eucariota, como toda eucariota, ¿tiene núcleo? Primera parte Sí, de... depende de la careta. Ah, no, disculpe, sí tiene Sí nucleotidos Sí tiene. en su tiene careta. núcleo, ¿verdad? Hay muy poquitas que no tienen núcleo y que pues, ya les voy a explicar más tarde, pero sí tiene núcleo, ya. Pero ¿qué más tiene una eucariota? Tiene organelas, ¿verdad? Y entre esas organelas, ¿existirá mitocondria? ¿Es una eucariota? Sí, sí, sí Sí. tiene. No tienen por qué dudarlo, ¿ok? Entonces, si es una eucariota, esa eucariota va a poder generar, primero, respiración aeróbica, porque recuerden de que la respiración aeróbica se genera una parte de ella en la mitocondria, ¿no? Y puede llegar a generar algunas de esas células eucariotas fermentación o respiración anaeróbica. Cuando ustedes les pregunten qué tipo de respiración se genera a partir de una célula como la levadura, ¿ok? Y no les indiquen si es que es en falta de oxígeno, ustedes asuman de que están preguntándole qué tipo de respiración puede generar. Entonces, por ser una eucariota, esa célula puede llegar a generar cualquiera de las dos, ¿no? ¿Ya? Una respiración aeróbica o una anaeróbica, ¿correcto? Entonces, la Saccharomyces cerevisiae, si genera fermentación anaeróbica, voy a pasar la diapositiva para que se entienda. Respiración anaeróbica quiere decir sin oxígeno, ¿ok? Va a pasar a generar
dos posibilidades, una fermentación láctica o una fermentación alcohólica. En el caso de Saccharomyces solo generaba fermentación alcohólica porque tiene obviamente las enzimas que permite esa fermentación. ¿Ok? Quiere decir que el sustrato que ingresó, que era glucosa, por ejemplo, ¿no? Iba a pasar a generar glucólisis, generando piruvato al final, y ese piruvato, cuando no existe oxígeno, va a generar cualquiera de estas dos situaciones. Nuevamente, en las Saccharomyces, como no hay oxígeno, ¿no? Como le hemos obligado a que esas Saccharomyces no tenga oxígeno, porque hicimos el respirómetro artesanal y le evitamos el ingreso de oxígeno, ¿no? Ese piruvato, con ayuda de alguna descarboxilasa, genera en el primer paso producción de CO2, ¿ok? Generando acetaldehído y finalmente la producción de etanol. Entonces, yo les pregunto, si es que esa levadura ha generado fermentación alcohólica, ¿cuál es el producto que se ha producido? ¿Cuál es el producto? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué producto obtenemos a partir de una fermentación alcohólica? Vamos a ver, ¿cuál es el producto? Etanol, Etanol, pero ¿qué más se libera? CO2. CO2. Entonces, en una fermentación alcohólica, tú vas a tener la producción de etanol si es que tienes un sustrato, ¿ok? Pero también vas a tener la liberación de CO2, ¿ya? Y es por eso que nosotros, como el evento que podemos medir con el respirómetro es la formación de CO2, no la formación de burbujas, ¿ah? Eso no es formación de CO2. Ese CO2 que haga burbujas es distinto, pero es la producción de CO2. Ya tienen que saber cómo mencionarlo. Ahora sí se entendió el por qué se genera CO2 a partir de una fermentación. Sí, profesora. Ya, entonces ya sabemos, ¿no? Que primero va a pasar por un proceso creo que acá se ve mejor, un proceso llamado glucólisis, en donde la glucosa se va a empezar ¿no? Digámoslo así, a degradar a compuestos más chiquitos que en este caso van a llegar hacia un punto llamado, pues, producción de piruvato. Y ese piruvato tiene dos opciones, ¿no? Generar el ingreso a lo que viene a ser la mitocondria, iniciando con una respiración aerobia, siempre y cuando exista oxígeno, o que ese piruvato se quede en el citosol y empiece a generar fermentación. Cualquiera de las dos fermentaciones. Si estamos hablando de Saccharomyces, genera fermentación alcohólica. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces ustedes ponen respiración anaeróbica y ahí lo dejan, pero no se dan cuenta que la respiración anaeróbica tiene dos posibilidades, la de generar ácidos lácticos o la de generar etanol. Entonces tienen que ser bien específicos. Explicar que esa respiración anaeróbica ha sido específicamente de una fermentación alcohólica. Las Saccharomyces hace fermentación alcohólica, no la láctica. ¿Quién hace la láctica? Bacterias. Hay lactobacillus, por eso se llaman así también, ¿no? Que justamente pueden generar ácido láctico. Otro tipo, miren, es ¿no? A partir del ácido pirúvico o piruvato, lo que va a hacer es irse a otro medio, ¿no? En donde el ácido láctico deshidrogenasa, que es una enzima que debería tener esa bacteria, lactobacillus, ¿no? Genera la transferencia, ¿no? De algunos hidrógenos y empieza a deshidrogenarse aquí, ¿no? Generando ácido láctico al final. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, no se genera CO2, ¿o sí? No hay CO2, ¿verdad? No como acá, que sí vemos que hay liberación de CO2, ¿ya? Así que ténganlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, la producción de CO2 es básicamente por todo el proceso, por todo el flujo que hubo. ¿Qué procesos metabólicos existieron aquí? Primero, el proceso metabólico número uno es la glucólisis. Luego llegó a generarse, a partir del producto de la glucólisis, el ingreso a generar una fermentación alcohólica. Ese es su segundo proceso. ¿Ok? Y en este segundo proceso encontramos la liberación de CO2 y encontramos la generación de etanol. ¿Se entendió? Entonces, para la respiración, ¿qué puede venir, chicos?
Primero, entender cuáles son los eventos visibles, ¿no? Y entender también que este evento visible, que es la producción de CO2, ha venido a partir de un proceso llamado fermentación. ¿Quiénes pueden fermentar? Puede fermentar una levadura, pero en presencia de un sustrato. Por eso yo les pregunto siempre, de estos de aquí, ¿quién no es un sustrato? ¿El agua? El agua, claro. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Que fueran una levadura. ¿Tú podrías vivir solo de agua por toda la eternidad? Quizás un día, 2 días, ¿no? Porque pues no tienes comida. Pero va a haber un tiempo en el que ya nada no se pueda, ¿no? Entonces, a partir de agua no se va a generar jamás, jamás, ¿no? La glucólisis y tampoco se va a generar, obviamente, una fermentación, jamás, ¿ya? Así que en ese caso, la primera parte que aquí ven, el agua destilada, no va a generar fermentación. Los demás sí van a generar fermentación. Va a depender mucho de la molécula, ¿no? Tenemos moléculas como monosacáridos, disacáridos, ¿no? También tenemos polisacáridos, ¿no? Obviamente, dependiendo de la complejidad del carbohidrato, también va a ser muy difícil de llegar a romperlos. Y peor si la levadura no tiene la enzima adecuada para romper ese carbohidrato, entonces simplemente no lo va a poder utilizar. O lo utilizará, pero así muy lento porque se demora en generar esta separación, ¿no? Entonces recuerden acá que el almidón suele ser el más difícil de utilizar. Le sigue quizás un disacárido, dependiendo de si es que la célula en este caso tiene o no tiene las enzimas para romperla, ¿no? Pero si lo tiene, algunos de ustedes se han dado cuenta de que al tener dos moléculas individuales a partir de un disacárido, al tener dos, porque pues la célula pudo llegar a tener la enzima para romperla, tenemos dos monosacáridos y cada monosacárido ingresa al sistema de manera independiente. Entonces, por eso que también tuvimos producción de CO2, ¿no? En el caso del NAF, ¿no? ¿Qué cosa era el NAF? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de qué cosa era el NAF? Antes de que ya, ¿El, ya me pasé, el pero bueno. antimetabolito? El antimetabolito, ¿no? Entonces, este antimetabolito tenía nombre, no se llamaba NAF nada más. ¿Se acuerdan cómo era el nombre? El nombre Cloruro completo. de sodio, Cloruro, cloruro de sodio. fluoruro, muy bien. Fluoruro de sodio, ¿ya? Y no diferencienlo del otro, el cloruro de sodio, es otra cosa, ¿no? Entonces, el fluoruro de sodio lo estamos considerando como un antimetabolito. ¿Qué tipo de proceso metabólico va a inhibir? ¿Cuál es el proceso metabólico que se inhibe? A ver, ¿quién me dice? La degradación del piruvato. La degradación del piruvato, ya, pero en este caso no va a degradar el piruvato, sino va a evitar generar piruvato, ya. Pero hasta ahí tú me has dicho cuál, qué tipo de proceso quizás, ¿no? ¿Cuál ha sido el punto en donde se ha generado la inhibición? Pero no me has dicho cuál es el proceso que ha inhibido, proceso metabólico que ha inhibido. ¿Cuál es ese proceso metabólico? Glucólisis. La glucólisis. Ujú. Se ha inhibido en la glucólisis, ¿no? No se ha inhibido en la fermentación, ¿o sí? Se ha inhibido en la glucólisis. Y ustedes saben de que si no hay piruvato por la glucólisis, no hay tampoco fermentación. Entonces ellos, en este caso el NAF, ha inhibido en un paso de la glucólisis. Específicamente ustedes ya saben de que es la enzima llamada Enolasa. enolasa. Pero, ¿cómo llega a inhibirla? ¿Alguien sabe cómo llega a inhibirla? El fluoruro de sodio puede llegar a atrapar a los iones magnesio. Ujú. Secuestra, ok, secuestra un ion magnesio. Ujú. Puede llegar a secuestrar los iones magnesio. Y ustedes saben de que todas las enzimas, bueno, la mayoría, ¿no?
necesita de un cofactor para trabajar. Si no, la enzima es inactiva. Entonces, ¿cuál es su cofactor? Normalmente es el magnesio, ¿no? Entonces, se lo jala, ¿no? A la enolasa se la quita, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esa enolasa? Se va a quedar inactivo. Y la enolasa era una de las enzimas importantes para poder llegar a generar fosfoenolpiruvato. Entonces ahí acabó, es como que cortó el ciclo, ¿no? Y ya no se genera piruvato al final, ¿ya? ¿Dónde encontramos el NAF? De manera rutinaria lo podemos encontrar en algunos productos que tenemos. ¿Cuál es el producto que puede llegar a tener fluoruro de sodio en tu casa? La sal, ¿Cuál? la sal, No, ese es cloruro de sodio. Fluoruro de sodio, que es ¿se imaginan tener fluoruro de sodio en la sal? Wow. No, el fluoruro de sodio, ¿dónde lo van a encontrar ustedes? Lo van a encontrar en la pasta dental, por ejemplo. Y tiene lógica, ¿no? Porque imagínense que ese fluoruro de sodio sirva para bloquear la glucólisis en los microorganismos, ¿no? Y si yo me lo paso todos los días, ¿no? Me limpio la boca con este pasta dental que tiene fluoruro de sodio a una concentración pequeña, obviamente, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a generar de que las bacterias que están en mi boca, ¿no? Empiecen a inhibirse en la glucólisis, ¿no? En el proceso metabólico de su glucólisis, ¿ok? Inhibo el proceso de glucólisis de esas bacterias y después, ¿cómo tienen energía? Ya no van a tener energía. Y si no hay energía, esas células, ¿qué van a hacer? Van a ¿Morir? morir. Entonces es un método, ¿no? Que ahora ya saben cómo trabaja, ¿no? Este compuesto y que realmente lo tenemos en la vida diaria, ¿no? Y que nadie se ha dado cuenta, ¿no? Si es que ustedes quieren ir, vayan, busquen su pasta dental y verifiquen cuánto es el porcentaje de fluoruro de sodio que tiene y lo van a encontrar. Ok, chicos, entonces si no hay más preguntas, el próximo repaso va a ser el sábado a las 7 de la mañana, al menos conmigo. Hay otros repasos, chicos, recuerden, si es que desean, por ejemplo, repasar meiosis, mitosis, les voy a decir quién tiene ahorita el laboratorio. Laboratorio de mitosis y meiosis. Hoy a las 8 también había uno con Frank. Luego teníamos otro laboratorio de mitosis y meiosis. A ver, déjame ver otro más. No, de ahí ya tenemos. Ah, ya. Tienen el 12 de julio, o sea, de aquí a 2 días, a las 10:40 AM, con el profesor Juan Pablo Miñán. Y luego, mitosis y meiosis, laboratorio. Raro. A mí ya no me toca mitosis y meiosis. Me confundí. Me toca PCR y electroforesis el día 13 a las 7 de la mañana. Normalmente ahí sí me quedo hasta las 9:30 de la mañana. Así que por ahí nos vemos si es que desean. Si no, como les digo, quieren mitosis y meiosis, laboratorio el más cercano es el 12 de julio con Juan Pablo Miñano. O hoy día hasta las 8. Ah, no, recién. Ah, no, ya están las 8. Hasta las 8, 9:30 tienen para ir donde el profesor Frank Guzmán, que está haciendo ahorita repaso de laboratorio de mitosis y meiosis, por si desean, ¿no? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, chicos, nos vemos el próximo sábado. Ujú. Gracias. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, profesora, nos Profesora, vemos. profesora, Chao. profesora, una pregunta antes de que se vaya. Lo de poner los tubitos en el agua caliente al final, ¿para qué servía ponerlo en agua caliente? Interesante la pregunta, nadie me lo ha dicho y yo tampoco me he acordado de utilizarla. Pero va, buena pregunta. ¿Por qué lo pongo en agua caliente? Acá hay dos cosas. Primero, a ver, imagínate que tú eres una levadura. Siempre imagínense, me gusta ponerlos en esa situación, que ustedes sean ese microorganismo, ¿ok? Y tú tienes una temperatura
de crecimiento y de la utilización de todo procesos metabólicos adecuados a una temperatura de, no sé, pues imagínate, 30 grados, ¿no? ¿Te gustará este clima de ahorita? ¿Qué opinas? ¿Crecerás bien a este clima? No sé si se entiende. Imagínense que em, ustedes son personas así de los team frío, team calor, ¿no? Ya, tú eres un team frío, te encanta el frío, ¿ok? Verano, ¿será tu temperatura ideal? No, No. ¿Te va a gustar estar viviendo a esa temperatura tan alta? No, No. Tú eres team frío y tú eres feliz a, no sé, 10 grados, ¿no? Y a esos 10 grados tú te desarrollas adecuadamente, ¿ok? Pero hay otros que son team calor, ¿no? Que ahorita en el tiempo de frío, pues ahí están desmayándose de sueño, no pueden seguir, no trabajan así. Entonces, su temperatura de trabajo es distinta, ¿ok? Igualito son las bacterias. Hay bacterias que les gusta tener un calorcito, por así decirlo, ¿no? O una temperatura de 37 grados, otras le van a gustar a temperaturas de 30 grados, otros incluso les gusta estar a temperaturas de 60, 70, 80 grados, son termófilas. Entonces, dependerá de la temperatura que las Saccharomyces le guste estar para que también sus enzimas trabajen a esa temperatura. Por eso es que no lo dejamos a temperatura ambiente, pues temperatura ambiente estábamos creo que 15 grados, 16, 17 grados, ¿no? Entonces en ese momento nosotros subimos la temperatura para que esté a una temperatura ideal para esa célula, para que la célula empiece a decir, uy, miren, esta es mi temperatura bonita, así que voy a empezar a generar reproducción, voy a empezar a producir mis proteínas y todo eso. Y para producir proteínas, para hacer metabolismo, para todo, necesitas de tus enzimas. Y tus enzimas solo trabajan a la temperatura ideal de esa célula. Entonces, el ponerlo en calor era justamente para llevar a todas las enzimas que generaba esa levadura a la temperatura óptima, ¿ya? Entonces recuerden aquí también que las enzimas tienen dos factores importantes para trabajar. Yo digo que son tres, pero por ahí he escuchado solo dos. Uno es la temperatura, ¿no? Sin la temperatura ideal, esa enzima no va a funcionar para nada. Y justo mencionábamos eso al inicio, ¿no? Que utilizábamos morteros, por ejemplo, fríos, para que la enzima no funcionara, ¿no? Otro es, ¿qué más? Ah, el pH, ¿no? Hay enzimas que trabajan muy bien a pHs ácidos, otras que no trabajan a pHs ácidos, sino en alcalinos, otros que trabajan muy bien a pHs neutros. Entonces dependerá también del pH. Y finalmente, la otra que yo lo considero es el cofactor, ¿no? Si tiene su cofactor, trabajará bien. Si no tiene su cofactor y se lo han secuestrado, así como lo que veíamos con el fluoruro de sodio, entonces no va a trabajar, ¿no? Entonces hay esos tres factores que según yo pues pueden llegar a afectar el trabajo de una enzima. Entonces, si nosotros afectamos aunque sea uno, que es la temperatura, esa enzima que puede estar en la levadura, no va a generar fermentación, no va a generar nada y por ende ni siquiera veríamos siquiera la producción de CO2. ¿Ya? A eso vamos, ¿correcto? Entonces tiene que haber una temperatura ideal. ¿Se entendió? sí, profesora. Y ahora ya saben. Ya, ya bueno, pero esto me ha dado más ideas para las preguntas. Gracias. Ya nos vemos, chicos. Cuídense. Buenas noches. Chao. buenas noches, profesora. Buenas noches, Tomás. Hasta Buenas luego. noches, profesora. Chao, Santiago.